Hola, buenos días, feliz día para todos. Un nuevo día con una nueva lección y una nueva práctica. Hoy vamos a compartir la lección 234. Recordamos que estamos en la segunda parte del libro de ejercicio. Estamos en el concepto que es la salvación, que llevamos, creo que son 3 días con este concepto, estudiándolo, leyéndolo y comentándolo. Y, y bueno, vamos a ir, hoy es el tercer día, cuarto día, sí, dije bien. Vamos a abrir un instante santo, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a conectarnos o vamos a creernos que estamos conectados con nuestro Espíritu Santo, porque en realidad no podemos estar desconectados nunca, porque el amor, Dios, es nuestra fuente y jamás nos hemos separado. Pero aparentemente creemos que sí que lo estamos. Y aparentemente pues hacemos estos incisos o esta apertura de conciencia para poder creernos que estamos conectados verdaderamente a la fuente. Pero bueno, lo necesitamos así, lo creemos así, así que vamos conscientemente a unirnos al amor de nuestro Espíritu Santo y poner este espacio, este encuentro, ponemos nuestra mente, nuestras palabras, nuestras acciones en manos de Él. Así entramos en ese descanso de que esa parte de la mente inconsciente o llena de miedos, llena de vacíos, pues no va a ser quien dirija este encuentro. O por lo menos esa es nuestra pequeña dosis de buena voluntad. Así que bueno, dicho esto, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tomar una respiración profunda. Y vamos a soltar el aire muy lentamente. Y así es como si en cada inhalación respiráramos a Dios, que es lo único que existe, es lo único real. Y soltando significados, soltando problemas que podamos tener en nuestra mente que nos ocupa y nos atiende, o sea, y atendemos esas preocupaciones. Así que por un instante nos vamos a permitir que nuestra mente se calme, que entre en serenidad, que mantengamos nuestra atención a un solo pensamiento, que es el pensamiento de paz, que nos dice el concepto de qué es la salvación, en el que ese pensamiento fue regalado para nosotros, que es el Espíritu Santo. Así que sigue respirando profundo cada vez que lo necesites para volver aquí, a tu centro. Como hemos dicho en otras ocasiones, puedes utilizar la respiración que mejor te venga para aquietar tu mente. Y eso nos coloca en un estado de observación. Observamos si nuestra mente está lo suficientemente calmada. Y poder entrar, unirnos a ese silencio interior. Profundizar en nuestra belleza interna. Y si no es así, no te preocupes. Pedimos ayuda a nuestro Espíritu Santo.
como nos dice la última lección nos dice, si necesitas un pensamiento, Él te lo va a dar. Si necesitas calma, una mente receptiva, esos son los regalos que de Él recibirás. Así que si no consigues aquietar tu mente, lo pedimos al Espíritu Santo que se haga cargo de nuestra mente para poder armonizar ese aquietamiento mental en este momento. Así que respira profundo, suelta el aire muy lentamente, liberando. Y en el nombre de Dios invocamos a nuestro Espíritu Santo. Invocamos ese pensamiento de paz que está ubicado en nuestra mente, esperando a recibirnos y esperándolo nosotros a recibirlo. Es mutuo. Y te invocamos a ti, Espíritu Santo. Invocamos a tu luz, a tu sabiduría. Te permitimos que tomes nuestras mentes aparentemente separadas para que tú las unas y podamos elevarnos de una conciencia inferior a una conciencia superior. Ese estado de conciencia amoroso, pacífico, confiado. Así que te pedimos que podamos entrar en esa calma, poder serte útiles. Te entregamos este espacio, este encuentro. Te pedimos que te hagas presente en nuestras mentes, que nos hable de una manera que nosotros podamos entenderte a través de nuestros pensamientos. Dirígenos tú. Y a tus pies ponemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra voz, nuestros actos para el día de hoy. Te pedimos que nos hagas consciente de cada falta de amor. Lo veamos manifestado de la forma que sea. Sé tú quien dirige. Y así podernos sentir confiados en que tu dirección solo nos ofrece la paz, solo nos lleva a la unidad, solo nos lleva al recuerdo de quiénes somos realmente. Así que gracias, Espíritu Santo, por mantenernos en la certeza como nuestro propósito. Gracias por la calma y la paz que nos ofrece cada instante
que nos permitimos. Gracias, Espíritu Santo, porque no tenemos que preocuparnos cuando nos ponemos en tus manos, en qué decidir, qué hacer, cómo pensar, cuándo callar y cuándo hablar. Gracias, Espíritu Santo, porque nos sentimos acompañadas, acompañados. Sentimos que ya no estamos solos. Y cada vez que nos sintamos incómodos, tú nos ofreces la corrección en nuestra mente para poder percibirlo todo con amor. Así que gracias, gracias, gracias porque el amor es el camino que recorremos con gratitud. Poder ofrecernos la oportunidad de recordar a nuestro ser, a nuestro Cristo interior. Y así el recuerdo de Dios en nuestra mente. Así que gracias, gracias, gracias. Respira profundo. Y cuando tú estés preparada, preparado, puedes regresar. Bueno, lección 234 y el título nos dice, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y vamos a recordarnos qué es la salvación y si se inspira, pues podemos comentar. Dice, ¿qué es la salvación? Bienvenida, Amparo, que no te he dicho nada. ¿Qué es la salvación? Hola. Dice, la salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos de separación para que reemplace esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Me gusta esta parte que dice, garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos de separación. Ahí está nuestro conflicto, en esos pensamientos de separación. Es la creencia en que me he separado del amor. Y de ahí se origina esa culpa. Esa culpa que todos llevamos, que aparentemente podemos darnos cuenta cuando sentimos esos vacíos. En realidad yo siento anhelo al principio por cosas, deseo cosas del mundo, porque aparentemente siento ese vacío en mí. Por eso quiero rellenarlo, pues con pareja, con alimentos, con comida, con cosas. Siempre vamos buscando esa felicidad en cosas externas. Es como, necesito ese coche para ser feliz. Necesito a mi chico, pues si me deja, me siento como. Si necesito ese trabajo, necesito, y siempre estamos en esas necesidades, pero en realidad es porque nuestra mente está distraída y yo siento que las cosas que necesito son las cosas del mundo. En realidad, la única necesidad que tengo es de cubrir ese vacío con el amor, rellenar ese vacío, observarlo, atenderlo, escucharme, sentir esa tristeza. No es que me mantenga en esa tristeza, por ejemplo, porque ya hemos visto
en lecciones anteriores que, bueno, esos pensamientos se manifiestan de muchas formas. Siempre es el miedo lo que aparenta ser. Entonces, una mente, como leíamos en el concepto del perdón, una mente que no perdona, una mente que no se atiende, cómo se está sintiendo, pues siempre tiende a culpar fuera. No, porque fulanita puede estar tranquila, por ejemplo, porque yo he tenido una vida mucho más desgraciada, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido una vida más dura, yo he tenido una vida, ¿no? Porque fíjate, mi vecina, pues su familia tiene dinero, pueden ocuparse, por ejemplo, pero en realidad es una mente que no se atiende. Por lo tanto, no puede observarse cómo se está sintiendo, sino simplemente culpa afuera. O me culpo a mí misma, que también digamos que esa parte de la mente lo único que quiere es sostener el juicio de la separación y que no nos demos cuenta. Está diseñada de esa forma, para que toda la atención siempre esté fuera. El programa es así. O sea, lo único que podemos hacer es darnos cuenta de cómo nuestra mente siempre intenta tenernos distraídas o distraídos para que no miremos en nuestro interior. Pero bueno, ahora ya empezamos a tener esos pequeños atisbos de que toda la causa que se ha originado pues está en nuestra mente y por ahí, desde ahí podemos corregir esa percepción, esas interpretaciones que hacemos, haciéndonos preguntas, escuchándonos, ¿por qué me siento así? ¿Para qué? ¿Qué viene a enseñarnos? ¿Qué lección tengo que aprender aquí? No tiene nada que ver con las cosas que estén pasando externas, sino con qué está pasando dentro de mí. Esa es la lección que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. El efecto luego cambiará o no cambiará, pero yo lo voy a vivir desde una experiencia pacífica y amorosa, porque ya mi interpretación ha sido purificada de nuestra mente. Por lo tanto, la forma en que se está manifestando no es una forma benévola. Recordamos que la parte de nuestra mente está dividida y desde el sistema del espíritu, del ego, perdón, siempre se me van a dar los medios para conseguir el objetivo. Y el sistema del Espíritu Santo va a ser exactamente igual. Lo único que la diferencia es el objetivo, la meta. Yo lo voy a vivir en paz, los medios y desde el ego, yo lo voy a vivir desde la culpa, desde la ansiedad. Entonces, qué es lo que nos dice aquí? La palabra de Dios se le concede a toda mente que quiere tener pensamientos de separación para que reemplace esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Y ese pensamiento de la paz, ya hemos dicho antes, que es el Espíritu Santo. Así que, gracias, aleluya. Tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aunque es uno, Él está ahí, ubicado en nuestra mente. Dios nos lo ofrece, porque Dios no apoyó ese pensamiento de guerra, ese pensamiento de conflicto. Nada que sea conflictivo está originado en Dios. Nada que sea separación está originado en Dios, porque Dios es unidad, amor. Vamos a leer el segundo párrafo. Dice, el pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuesto y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo uno, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. Cuando hablamos de curación y cuando hablamos de enfermedad,
Cuando el curso habla de enfermedad, siempre se refiere a la mente. Recordemos que este curso es un entrenamiento mental. No va dirigido a los efectos, a lo externo, sino utiliza lo externo como medio para darnos cuenta de que podemos elegir ese pensamiento de paz. Y ahí se nos da la corrección, en la misma mente. Entonces, lo que viene a decirnos aquí es que la mente es la que necesita curación, porque es la mente la que cree estar enferma. Es esa parte minúscula de la mente que cree que está separada, tiene un pensamiento de exclusión, tiene un pensamiento de aparente exclusión, porque en realidad nunca se ha separado. En la parte del texto nos dice que es un instante en el que aparentemente se pierde la comunicación. Es como si yo estoy, por poner un ejemplo, mi atención está aquí en esta mano, me estoy perdiendo lo que esta me está ofreciendo. Por lo tanto, cada vez que yo, con mi pequeña dosis de buena voluntad, dejo de otorgarle el poder a este pensamiento de separación, todo esto aparece. Todo esto que se me está ofreciendo aparece. Entonces, ¿qué es lo bueno que podemos hacer en todo esto? Primero, dejar de otorgarle ese poder a ese pensamiento, dejar de otorgarle el poder a lo externo y poder atenderme, poder prestar atención. Ayer hablaba con un chico, él no estudia el curso, pero sí hace terapia, entonces, bueno, quizás con él no utilizo las palabras que nos da el curso, no por nada, sino porque él no lo conoce, pero en realidad a lo que me vengo a referir, que no hagamos del curso nada especial, que todo está en nuestra mente. Por lo tanto, podemos utilizar las palabras que queramos para poder llevar esa corrección o poder ser el curso andante, como yo digo, ¿no? Llevar las enseñanzas a nuestra vida. No se necesita nada más que poner en práctica. Y ayer hablaba yo con este chico y yo le decía, porque él comienza conmigo, y entonces yo le decía, siempre nos estamos criticando, hablando mal, no nos damos cuenta de esos diálogos mentales que nos hacemos, pero porque siempre vamos con ese deseo de querer hacer felices a los demás, ¿no? O encubrir esa necesidad que yo tengo. Y ahí salen mis personajes, que es como yo deseo ser como creo que esa persona me va a aceptar a mí. ¿No? Entonces, como yo cambio totalmente para no ser juzgado, en realidad. ¿No? Porque siempre vamos buscando el no ser juzgado, porque siempre tengo miedo de mirar en mi interior, o sea, siempre tengo miedo de que los demás me juzguen, por lo tanto yo me adapto en vez de observar mi herida que tengo ahí para darme cuenta de que en realidad no está, pero es como no me doy cuenta de esa herida que tengo ahí y entonces como intento ocultarla y me adapto a las situaciones, me adapto a las personas para que no me rechacen, ¿no? Entonces yo hablaba con él, digo, ¿quién es más importante? ¿Quién es más importante si vas a pasar tu vida contigo? O sea, vas a pasar toda tu vida contigo. ¿Qué es más importante que atenderte? ¿Qué es lo más importante que puedes hacer sino amarte, respetarte, escucharte, darte cuenta de lo que está ocurriendo en tu interior y desde ahí, pues, atenderte, escucharte, decir, bueno, tengo miedo por bla, 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 y ahí pararte y permitirte y darte la oportunidad de poder reconocer que esa herida no eres tú, sino que simplemente te lo has creído y desde ahí poder tener y ofrecer de ti en lugar de estar con esas migajas de amor, por decirlo así, cuando voy detrás del otro, queriendo, adaptándome a ser como yo creo que esa persona, que quizás no es así, pero como
todo diálogo está en nuestra mente, mi misma mente me está recordando esa herida e intenta ocultarlo. Entonces siempre me estoy contando esa historia de que la otra persona necesita a la persona que yo no soy, ese yo ideal. Y por lo tanto sufro. ¿Por qué? Pues porque toda mi confianza la estoy depositando no en la otra persona, sino en el sistema de pensamiento del ego que me está diciendo que yo no soy el correcto, por ejemplo, que yo no soy suficiente para la otra persona. En realidad yo deposito mi confianza en ese sistema, por lo tanto nunca me va a llevar a sentirme tranquilo, sino siempre voy a estar en esa alerta constante de ser quien no soy verdaderamente. Y eso me va a llevar al sufrimiento siempre, a buscar ese yo ideal que nunca va a llegar. Es como intento, pero nunca llega. Porque esa es la dinámica del ego. Busca, pero no halles. Nunca vamos a conseguir ser perfectos, porque la perfección ya está dentro. Entonces, bueno, vamos al párrafo 3 y nos dice, la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicias. ¿Vemos? Dice, la salvación es un deshacer, en el sentido que no hace nada, sino simplemente se nos recuerda, es lo que realmente somos y desde ahí elegimos ser, con mayúscula, elegimos ser el Hijo de Dios. El problema siempre está en la autoría. Yo decido ser el autor de mi vida. Yo, como yo individual, decido ser el autor. Por lo tanto, siempre estoy eligiendo desde esa minúscula parte de la mente que me hace sufrir. Esas decisiones no son las correctas. A este chico yo le decía, yo le hablo de esa parte de la mente consciente, de esa parte de la mente inconsciente. Entonces digo, cada vez que tomamos decisiones inconscientes, en realidad creemos que estamos decidiendo, pero no estamos decidiendo porque ya fue decidido. Vamos en un programa automático. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Párate, párate, pon en duda esto. ¿Cómo me estoy sintiendo? Perfecto, vamos a observar, vamos a atendernos. Desde ahí, una vez que yo haya podido aquietarme, como el pensamiento llega y entonces empiezo a hacerlo consciente cada vez que pasa por delante mío, ¿vale? Como darme cuenta de ese pensamiento inconsciente y ahí me permito pasarlo por el filtro del Espíritu Santo, que es el consciente. Al principio quizás me tengo que parar, respirar, traerlo a mi mente, sentirlo, darme cuenta, pero en la medida que vamos practicando, todo es mucho más ligero, mucho más sencillo, porque ya tenemos y empezamos a conocer nuestra mente, cómo funciona y ya no solamente de una manera teórica, sino que lo hacemos desde una práctica, o sea, desde una experiencia. Por lo tanto, ya se va convirtiendo en hábitos y se va convirtiendo en nuestro día a día, instante a instante. Eso es lo que es ser las enseñanzas, en lugar de aprender las enseñanzas. Vamos al párrafo 4 y dice, acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. He aquí el instante santo. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido a la luz. Nos lo explica de una forma muy bonita, muy poética, pero en realidad es como, ¿vale? Nos adentramos en esa parte oscura de mí que se ha creído ser y una vez que yo puedo ver eso, se me concede una nueva visión.
se me concede ese renacer del amor de nuestro Cristo interior. Empieza a despertar en nuestra mente. Y desde ahí podemos decir, como la lección, eh, Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. No es que Dios esté aquí en el mundo, sino que está en mi mente. Y yo le permito mostrarme todo con amor. Por lo tanto, es lo que nos dice aquí, la tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. Se ve brotar la hierba, los árboles florecer, pero porque ya mi mente no está dirigida por, por la maldad y mi mente está bendecida y lo que yo veo son pues bendiciones, milagros. Dice, desde ahí extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado. Los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Y mientras caminemos por este mundo, creamos que estamos en este mundo, no rechazo nada, sino simplemente no aparto mi mirada del cielo, de nuestra mente. O cada vez que la aparte, me doy cuenta y vuelvo. Como hablábamos ayer, no es que el Espíritu Santo lo traiga aquí a este mundo, sino que yo deposito mi mente en el Espíritu Santo y camino por el mundo, permitiéndome que me hable pues a través de esos pensamientos, que me ofrezca la corrección cada vez que yo necesite y me sienta mal. Así que bueno, ahora bien, vamos a la lección 234. Vamos a leerla. Si te permites, pues puedes cerrar los ojitos, puedes respirar profundo. Yo te la voy a leer, puedes seguir mi voz, que te sirva como guía. Y decimos, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Hoy vislumbramos el momento en que los sueños de pecado y de culpa han desaparecido. Hemos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado. Solo un instante transcurrió entre la eternidad y lo intemporal. Y fue tan fugaz que no hubo ninguna interrupción en la continuidad ni corte alguno en los pensamientos que están eternamente unidos al uno solo. Nunca ocurrió nada que perturbase la paz de Dios, el Padre, ni la del Hijo. Hoy aceptamos la veracidad de este hecho y respira profundo. Te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti ni el de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad. Te damos gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Y respira profundo y suelta el aire muy lentamente. Te damos gracias, Padre, que no podamos perder el recuerdo de tu amor. Recuérdame cuánto amor le profesas a tu Hijo, en cuánto amor fui creado. Recuérdame
cuánto te amo. Hoy vuelvo a ser tu hijo, Padre. Y que en cada silencio pueda hacerme consciente de cuánto amor depositaste en tu hijo, en cuánta paz descansa. Darme cuenta de que tu hijo no tiene ninguna necesidad. No hay conflicto en tu hijo. Por lo tanto, en nosotros tampoco. Y al hacer silencio, podemos preguntarnos, ¿cómo me ve el amor a mí? Y ahí podemos dejarnos responder por el amor mismo. Darme cuenta de que en realidad el daño es ocasionado por la creencia de que necesito algo. Porque solo hay una necesidad. Aparentemente en miles y miles de formas. Pero mi única necesidad es recordarme cuánto amor descanso. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti ni el de tu amor. Que reconozcamos dónde está nuestra seguridad. Y te agradecemos nuestros dones. Te agradecemos tu amorosa ayuda, tu inagotable paciencia. Y te agradecemos el pensamiento de paz que nos ofreciste. Ahora nos permitimos poder restablecer esa comunicación que solo fue un instante. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y que no ponga atención a lo que no es causado, a lo que no existe.
que pueda hacer silencio, para que pueda hablar tu mismo idioma y restablecer esa comunicación, que acalle la voz de los chillidos de esa parte de la mente que no me deja en paz, que no le otorgue el poder para hacerme daño o hacer daño. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo junto a mi hermano, reconociendo que el amor que tú amo también está en él, porque somos exactamente lo mismo, y que pueda pasar por alto las apariencias que él me muestra, que pueda reconocer su Cristo interior, porque el amor es lo que nos une. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo y a reconocerme en mi hermano y a extenderlo, que esa es mi función aquí, que lo recuerde, Padre, para poder recordar a tu hijo. Y así respira profundo y suelta el aire. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y así damos gracias por ese pensamiento que está ubicado en mi mente. Doy gracias al Espíritu Santo que me acompaña. Ese recuerdo del amor por el Hijo y el Hijo por el Padre, en el que simplemente son, en el que no hay separación, sino simplemente la unidad es. Gracias, Espíritu Santo, por la guía. Gracias a Jesús, símbolo del amor incondicional, símbolo de la paz, que me allana el camino para poder recorrerlo de una manera fácil y serena. Esos son los pensamientos amorosos que debemos de darle atención en nuestra mente. Es lo que somos. Nos reconocemos
y lo extendemos. Así que gracias, 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 porque el amor es el camino que recorremos con gratitud. Respira profundo de nuevo. Y ahora podemos sonreír y muy dulcemente podemos regresar al mundo, extendiéndonos. Bueno, me gustaría leer una parte que hay antes de terminar, poderlo ofrecer. Está en el capítulo 6, en la sección 5, que son las lecciones del Espíritu Santo. En el subcapítulo C, que su título es Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, en el párrafo 2 nos dice: el Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de esta forma tú mismo lo aprendes. No sería consistente si te permitieras reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios. Por consiguiente, aprender a estar libre de ellos. O sea, el Espíritu Santo, tan dulce con su mensaje, nos enseña a enjuiciar totalmente diferente. No nos enseña a evitar ese pensamiento de separación, se manifieste donde se manifieste, en la forma que sea, sino que nos enseña a mantenernos en la unidad que somos. Nos enseña a poder tener una visión de este acontecimiento, de las personas que involucro, para darme cuenta que en realidad ese juicio siempre estuvo en mi mente. Se originó de esa forma. El Espíritu Santo nos enseña a ver las ilusiones como lo que son. Un pensamiento de separación, nada más. Y eso nos asusta. Entonces unifica todo. No nos enseña a que evitemos, porque eso nos provocaría más miedo, porque le estaríamos dando realidad al pensamiento de separación. Entonces él, muy dulce, nos enseña a mantenernos en esa unidad. ¿Vale? Solamente quería recordar esto. En la escuela estamos dando este capítulo y entonces pues viene muy bien a esta lección. Así que bueno, que tengáis un feliz día, que tengáis una bendecida práctica, que podáis extender todas las bendiciones en lugar de juzgar y maldecir, y que tengáis muchos milagros en vuestra mente. Así que gracias y mañana nos vemos en un instante santo. Un beso, un abrazo.